Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, aquí estamos de nuevo, como cada fin de semana, desde Forex Índices para realizar la previsión en los principales pares de divisas. Faltan 2 horas y media para que cierre el mercado hoy viernes 13 de septiembre de 2013. Son las 18 horas y 30 minutos en punto del horario internacional GMT y como veremos a continuación, las condiciones de mercado ya son muy pobres, el volumen de negociación está prácticamente paralizado. Estamos viendo el euro dólar en una temporalidad de 5 minutos que nos denota y nos detalla muy bien las condiciones de mercado y vemos como prácticamente ya está paralizada en la zona del 1,33. Les comunico, les anuncio que el próximo lunes, día 16, a las 15:30 GMT, 17:30 del horario español, yo personalmente impartiré una sesión educativa a través de FX Street titulada Psicología del Trading, una gran mentira. En esta sesión pues trataremos de discernir y trataremos de explicar qué es la psicología del trading y cómo se utiliza de una forma malintencionada. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha sucedido esta semana en los principales índices bursátiles. Le vamos a dar un repasito rápido. Vamos a ver el DAX-Etra alemán, sentimientos de alegría en todos los índices durante toda la semana. Bueno, vamos a quitar este indicador, vamos a poner una temporalidad un poquito amplia para ver mejor los detalles que nos deja la cotización del DAX-Etra alemán. Como vemos, nos arrancó la semana el DAX en la zona de los 8.270, 8.280, como vemos en una congestión de mediano plazo. Desde ahí ya se despegó al alza con fuerza y vemos cómo en las últimas jornadas ha estado merodeando y siempre encontrando apoyo en una congestión de mediano plazo que tiene la cotización del DAX en los 8.460. Es lo que le ha dado la vida a la cotización en las últimas jornadas desde el miércoles día 11 hasta el viernes día 13. En el periodo semanal la cotización ha conseguido unos avances de un 2,76%, exactamente, situando en los 8.500 puntos, muy cerquita ya de los máximos históricos. Recordemos que los máximos históricos el DAX los tiene en los 8.562 puntos, amenazando y mientras siga encontrando apoyo en esta congestión de mediano de los 8.460, las probabilidades de tocar la semana que viene nuevos máximos históricos serán muy altas. Le vamos a echar un vistacito también a el Dow, como el Dow americano, cómo se ha posicionado ya claramente esta semana por encima de los 15.000 puntos, la barrera psicológica que supone siempre los 15.000 puntos, con unos avances potentes desde los precios de apertura semanales en los 14.900, movimiento alcista muy potente hasta los 15.366 que cotiza en estos momentos, unos avances del entorno del 3%. También el IBEX 35 español consigue avances pues abultados desde el lunes de la presente semana. Desde la apertura del lunes vemos los 8.626 puntos aproximadamente, consigue cerrar claramente por encima de los 8.900, amenazando, pero no ha conseguido llegar a los 9.000 puntos, la barrera psicológica de los 9.000 puntos. Así todo consigue unos avances de un 3,5% en el periodo semanal. Bueno, vamos a lo que nos interesa realmente, vamos a las divisas y vamos a ver cómo se ha comportado la cotización del euro dólar en esta semana que hemos terminado. Vamos como siempre y nos dirigimos a un gráfico de 4 horas para ver qué escenario nos ha marcado, qué es lo que nos ha ofrecido la cotización del euro dólar en esta semana que hemos terminado. La cotización arrancó el domingo día 8 por la noche en el nivel del 1,3168. En los primeros compases de semana y en los primeros compases de negociación de la sesión asiática del lunes día 9, la cotización estuvo muy estática, por debajo del precio de apertura anual y por debajo de la directriz alcista de muy largo plazo. En la sesión europea inició ya un movimiento alcista que le llevó a chocar en sesión americana por primera vez con el muro de congestión de largo plazo del 1,3265, que a la postre sería vital durante toda la sesión del lunes día 9, martes día 10 y
el miércoles día 11, como podemos apreciar en la sesión asiática, también estuvo imantado, estuvo paralizada la cotización sobre el 1.3265. Como vemos, muchísima fuerza siempre este muro de contención de largo. En la sesión americana del miércoles, como vemos, directamente a la congestión del 1.3315, congestión de mediano plazo, chocando con ella durante muchísimas horas durante la sesión del miércoles día 11, durante la sesión del miércoles día 12 y como vemos en la apertura, del miércoles día 13, la congestión de largo volvió a ejercer fuerza de soporte en el 1.3265, es decir, desde el miércoles en la sesión americana día 11 de septiembre ha estado jugando al tenis toda la semana entre la congestión de largo del 1.3265 por la parte de abajo y la congestión de mediano del 1.3315. Como vemos, quedan todavía, como comentábamos, 2 horas y media de negociación y se aproxima otra vez al 1.3315, que va a ser vital para la negociación del par en la apertura del próximo domingo, día 15 de septiembre. Vital será por la parte de arriba el 1.3315 y vital será por la parte de abajo el muro de contención de largo del 1.3265, ejerciendo, como vemos, siempre muchísima fuerza sobre la cotización del par. En lo que llevamos de año, desde la apertura anual, la cotización del eurodólar la tiene en la zona del 1.32, exactamente en el 1.3205, vemos cómo avanza un 0,76%, mínimos avances para un periodo intraanual. Desde el día 1 de septiembre, la cotización arrancó el día 1 de septiembre en el 1.3219, consigue unos avances en estos momentos de un 0,65%. También unos avances mínimos para un periodo mensual. Y desde la apertura del domingo día 8 por la noche, desde la apertura semanal, sí que tiene unos avances moderados del entorno del 1%. En el periodo semanal consigue unos avances en estos momentos de un 1,04%. Datos siempre importantes a tener en cuenta: los avances porcentuales, los avances nominales, los avances en cuanto a la relación de puntos siempre es importante porque nos permite colocar unas barreras, pero los avances porcentuales no debemos de olvidarlos porque son vitales también para seguir la evolución de la cotización de cualquier producto de renta variable. Bueno, vamos a echarle un vistacillo, como siempre, a dar un repaso rápido en temporalidades mayores. Nos dirigimos a la temporalidad trimestral, como siempre. La directriz alcista del año 2001 capturada tiene a la cotización desde hace 7 trimestres totalmente imantada. Cotiza un poquito por encima, un poquito por debajo, pero siempre se rige por esta directriz que nos arranca en el año 2001 y que tiene su punto de apoyo en el segundo trimestre del año 2010. Como vemos, directriz de muy largo plazo que está siendo vital también durante todo el año 2013. Le echamos un vistazo en temporalidad mensual para ver si puede proporcionarnos alguna información adicional. La directriz bajista de largo que nos viene desde el año 2008, como vemos, con su punto de apoyo en mayo del año 2011, todavía se encuentra bastante alejada de la cotización, a unos 600 puntos, pero a medida que avanza el espacio-tiempo, la directriz queda más abajo y la fuerza de imán que ejerce esta directriz cada vez es más potente. Deben de tenerlo en cuenta si quieren realizar alguna operación de mediano-largo plazo. De la temporalidad mensual, poquito que destacar, simplemente que, como vemos, la vela mensual se encuentra en positivo con esos avances de un 0,65% en estos momentos, y lo que más nos debe de llamar la atención también, expandiendo el gráfico, es que encuentra apoyo sobre la directriz alcista de muy largo plazo. Como vemos, mes tras mes no se pasa un mes sin que la cotización toque esta directriz, bien por la parte de arriba o bien por la parte de abajo, denotando la fuerza y la capacidad de atracción que tiene este muro, esta directriz alcista de muy largo plazo, como veíamos anteriormente, desde el año 2001. Capturada totalmente por la triple barrera del precio de apertura anual, la directriz alcista de muy largo plazo y la congestión del 1.3265. Esta triple barrera está siendo vital, no deja, como vemos mes tras mes, no deja tener a la cotización del eurodólar movimientos definidos de mediano ni de largo plazo. Como ya sabemos, enrangada totalmente en este año 2013, la cotización no se decide ni para un lado ni para otro.
Le echamos un vistazo en temporalidad semanal por si pudiera proporcionarnos alguna información adicional la cotización del eurodólar. Poquito, simplemente que por la parte de arriba la semana que viene nos vamos a encontrar en caso de que continúe al alza con el 1,3406, eso lo detallaremos después en temporalidades inferiores, y cómo nos va a cerrar con esta vela alcista esta semana con esos avances del entorno del 1% como veíamos anteriormente. Lo más importante es que nos va a cerrar por encima del 1,3265. Es detalle ya muy importante para la semana que viene, por encima del precio de apertura anual y por encima de la directriz alcista de muy largo. Triple barrera, repito, clave para seguir la evolución del par en el mediano y sobre todo en el largo y muy largo plazo. Le echamos un vistazo en temporalidad diaria. Claves importantes a tener en cuenta de esta temporalidad. La directriz bajista que nos arranca el día 1 de febrero, como vemos con sus puntos de apoyo en el mes de junio, a mediados del mes de junio, probada el día 31 de julio, quebrada el día 7 de agosto, confirmada perfectamente el día 18 de agosto con su recorrido. Vemos cómo se ha introducido por debajo de esta directriz y el apoyo que ha tenido esta semana, vemos el quiebre de la misma de nuevo, y el apoyo que ha tenido, después lo veremos en temporalidad de 4 horas, el apoyo que ha tenido el martes día 10 sobre esta directriz, junto con los apoyos del 1,3265, es lo que le ha dado la vida a la cotización del par esta semana. Vamos a detallar también y vamos a llamar la atención sobre la directriz alcista de mediano plazo que nos arranca en julio del año pasado, 2012. Recordemos, directriz alcista de mediano plazo quebrada en el tiempo, es decir, quebrada el pasado día 4 de julio, pero se nos ha vuelto a introducir por encima de la misma, y cuando ha ido a realizar la confirmación esta semana, como vemos, la semana pasada, el viernes de la semana pasada, ha vuelto a ejercer muchísima fuerza de soporte, denotando que los inversores no están por confirmar el quiebre que tuvimos el pasado día 4 de julio. Detalle importante, apoyo perfecto sobre esta directriz que le ha dado pie y le ha dado fuerza alcista a la cotización del par. Como vemos, por la parte de arriba, toda la semana delimitado por el 1,3315, ni un día siquiera ha sido capaz de cerrar por encima la cotización del euro dólar, por encima de este muro de contención de mediano. Y como vemos, por la parte de abajo, siempre soportado por el 1,3265. De temporalidad diaria, ningún detalle más a tener en cuenta. Volvemos al gráfico de 4 horas para colocarle ya los principales niveles de soporte y de resistencia para la semana que viene a la cotización del euro dólar. Vamos a llamar la atención sobre la directriz alcista de mediano que nos viene desde el 24 de julio del pasado año. Como comentábamos anteriormente, este apoyo perfecto del pasado 6 de septiembre es lo que realmente le ha dado impulso a la cotización del euro dólar. El posterior apoyo en la siguiente directriz, en este caso la bajista que nos viene desde el día 1 de febrero, el apoyo del día 10, martes de la presente semana en la sesión europea, también este apoyo perfecto sobre la directriz bajista de mediano le dio impulso para después quebrar el 1,3265. Clave y vital será la semana que viene por la parte de arriba como primera resistencia el 1,3315. Cuidado, primera pieza a batir por la parte de arriba para la semana que viene en el euro dólar. 1,3315 en caso de que cierre por debajo hoy viernes. Recordemos que quedan 2 horas y cuarto todavía de negociación y si hay alguna sorpresa de última hora puede cerrar por encima o puede cerrar incluso por debajo del 1,3265. Deben de tener en cuenta que el mercado todavía no está cerrado. Pero si cierra entre estos dos niveles, por la parte de arriba, como comentamos, la primera pieza a batir 1,3315. El quiebre de este nivel en la apertura el domingo por la noche, día 15, si consiguiera encontrar apoyo en los primeros compases de negociación de semana, le daría impulso alcista para ir a buscar la siguiente resistencia en una congestión de mediano plazo. 1,3368. Los inversores, como siempre, con su memoria potente recordarán el precio de apertura anual del año 2011. Que es este nivel del 1,3368. La siguiente resistencia implacable, como vemos en meses anteriores, 1,3406. Congestión de mediano largo, recordada también siempre por la cotización, congestión de mediano largo 1,3406. Vamos a colocar este nivel como principal resistencia de semana.
del 1,3406, recorrido amplio de casi 100 puntos hasta el 1,3495, con gestión de mediano plazo, y desde ahí recorrido también muy amplio hasta el 1,3606. Recordemos que es el muro de contención con el que ha chocado este año 2013 la cotización del euro dólar. Le vamos a echar un vistazo. En temporalidad mensual vemos cómo en el mes de enero fue directamente a chocar con este muro de muy largo plazo, con gestión muro potente de muy largo plazo, y de momento es lo que mantiene a la cotización en el mediano y largo sujeta por la parte de arriba. Última resistencia que le colocamos para la semana que viene, 1,3606. Por la parte de abajo, imprescindible, como ya hemos visto durante toda la semana, el 1,3265. El quiebre de este muro de contención de largo le abriría las puertas a la cotización para ir a una doble barrera. Precio de apertura anual y directriz alcista de muy largo plazo. Principal soporte para la semana que viene en el 1,3205. En la zona del 1,32 delimitamos como principal soporte para la semana que viene esta doble barrera. Desde ahí nos vamos directamente a otra doble barrera, directriz alcista de mediano desde el 24 de julio del año 2012 y con gestión de mediano, 1,3125. Soporte muy potente también para la semana que viene. Desde ahí nos vamos del 1,3125 a una congestión de mediano en el 1,3085 como último soporte que le colocamos a la cotización del euro dólar. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, vital por la parte de arriba el 1,3315, vital por la parte de abajo el 1,3265. Para operaciones de corto plazo deben de tenerlas en cuenta, y para operaciones de mediano plazo y de mediano largo plazo también deben de tener en cuenta estos niveles primordiales para seguir la evolución del euro dólar. Vamos a ver la cotización del dólar yen. Vamos a ver el comportamiento en esta semana que hemos terminado. Bueno, la cotización nos abrió con un gap desde el viernes día 6, el cierre lo tuvo la cotización en los 99.12, nos abrió el periodo semanal el día 8 de septiembre, domingo, en los 99.65. Como vemos en los primeros compases y en los primeros días merodeó la congestión de largo de los 99.75, como siempre, ejerciendo muchísima fuerza sobre la cotización. El martes día 10 en la sesión asiática nos la quebró al alza. Parecía que este despegue iba a resultar bastante efectivo, pero vemos como la congestión de mediano en los 168 ejerció muchísima fuerza de resistencia. Los inversores las órdenes de venta las colocaron 4 puntitos por debajo, y estas órdenes de venta le hicieron muchísimo daño a la cotización del par, y desde ahí movimiento bajista otra vez a la congestión de largo, quebrado y confirmado, para realizar un mínimo intrasemanal en los 99, justo en los 99.00, en el nivel psicológico de los 99, el jueves día 12 en la sesión americana. Vuelta para los 99.75, que a la postre sería el muro infranqueable el viernes día 13. Como vemos en sesión asiática, golpeándolo, en sesión europea también, y en sesión americana vemos cómo se nos precipitó a la baja con unos malos datos de ventas minoristas desde Estados Unidos. Vemos cómo se nos ha precipitado y nos va a cerrar en la zona de los 99.25. Como vemos, el muro de contención de largo de los 99.75 será vital también el domingo por la noche, cuando abra el mercado, para seguir la negociación de este par. Como por la parte de abajo será vital los 98.58. Con gestión de mediano largo, siempre ejerciendo fuerza sobre la cotización del par. Le echamos un vistacito en temporalidades mayores, como siempre, y para refrescar la memoria, qué es lo que están haciendo las cotizaciones desde 1985, la directriz bajista de muy largo plazo, quebrada al alza el primer trimestre del presente año. Es lo que manda sobre la cotización en estos momentos, este quiebre de la directriz bajista de muy largo plazo que hemos tenido en el primer trimestre del año 2003. Vamos a ver en temporalidad mensual si nos ofrece informaciones adicionales. Bueno, nos ofrece que los 99.75 está siendo una barrera muy potente y le cuesta muchísimo
Le cuesta muchísimo a la cotización quebrarla con definición en este año 2013. De temporalidad mensual vamos a ver lo que avanza la cotización desde que abrió el mercado el día 1 de enero. La cotización en los 86,76 tiene su punto de partida y bueno, pues avanza un 4,57% en estos momentos de negociación del viernes 13 de septiembre, un 15%, casi un 15%, pues un avance moderado para un periodo intraanual. Vamos al gráfico de temporalidad semanal por si pudiera ofrecernos alguna información adicional en la cotización del dólar yen. La verdad es que poquito, simplemente cómo se rige por los 99,75 y bueno, no nos dice prácticamente nada más la temporalidad semanal, que va a cerrar por debajo de los 99,75 y que por la parte de abajo le estará esperando la semana que viene en caso de que inicie movimientos bajistas los 98,58. Poquito más que destacar. Vamos a un gráfico de temporalidad diaria donde podremos seguramente detallar alguna información adicional. La información adicional más importante es el quiebre de la directriz bajista de mediano que nos viene desde el 22 de mayo con su punto de apoyo el 7 de julio. Directriz que había sido testeada. Vemos como el día 2 de septiembre fue quebrada muy potentemente, sujetada al alza la cotización por los 99,75 y vemos cómo ha ido a realizar una confirmación perfecta en los 98,58 el pasado día 6 de septiembre. Confirmación de la directriz bajista de mediano y un apoyo perfecto en los 98,58. Esto lo ha impulsado al alza y vemos como las últimas jornadas tiene como eje central de operaciones los 99,75. Mientras no se nos desprenda de este muro de contención de largo, no vamos a tener movimientos definidos de mediano plazo en la cotización del par dólar-yen. Volvemos al gráfico de 4 horas y le vamos ya a delimitar principales niveles de soporte y resistencia para la semana que viene. Por la parte de abajo, mientras no nos quiebre los 99,75, no vamos a ver movimientos alcistas. Estarán vetados totalmente los movimientos alcistas para la cotización del par dólar-yen. En un primer momento, antes de colocarle los principales niveles de soporte y de resistencia, vamos a ver lo que avanza la cotización desde su precio de apertura mensual, desde la zona de los 98,44, tiene unos avances intramensuales de un 0,84% en estos momentos de negociación, unos avances moderados para un periodo intramensual. Desde el día 8 de septiembre, desde la apertura semanal, como vemos, va a acabar con unos ligeros retrocesos de un 0,39%. En estos momentos retrocede la cotización desde el domingo día 8. Bueno, ahora sí vamos a colocarle los principales soportes para la semana que viene. Como vemos, 98,58 será vital por la parte de abajo el domingo por la noche cuando abra el mercado. Seguramente le ayude a ejercer fuerza de soporte la directriz bajista de mediano plazo que fue quebrada al alza el pasado día 2 de septiembre. Como vemos, este cruce de líneas vital fue el pasado día 6 y volverá a ser vital en caso de que la testee la semana que viene. Quebrado los 98,58 nos encontramos con una congestión de mediano en los 97,30. Otra barrera de la misma categoría la topamos en los 96,72 y desde ahí recorrido bastante amplio hasta el último soporte que le colocamos para la semana que viene en los 95,40. Como vemos, a casi 400 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba tenemos la primera barrera de resistencia en la congestión de largo de los 99,75. Será vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. De quebrar al alza los 99,75 nos vamos a una congestión de mediano, 100,68. La siguiente resistencia de la misma categoría, 101,62. Le abriría las puertas el quiebre de este nivel con un recorrido muy amplio hasta una congestión de mediano largo en los 103,30 yenes por dólar a 400 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, cuando abra el mercado el domingo, 99,75, muro de contención potente que se encontrará la cotización del par. Por la parte de abajo, 98,58, primer soporte importante para la semana que viene.
Continuamos con el dólar franco suizo, movimiento bajista, el que nos ha marcado la cotización esta semana. Vamos a comprimir un poquito el gráfico para ver un poco más en detalle los avances que tiene desde su punto de partida anual la cotización desde los 0,9148, punto de partida anual. En estos momentos avanza un 1,57%. Como vemos, todavía no ha cerrado el mercado, como ya hemos comentado, un 1,57, un 1,58%. Desde el punto de apertura mensual que el par lo tuvo en los 0,9314, ya tiene un mínimo retroceso, se ha introducido hoy viernes por debajo del precio de apertura mensual, un 0,23%, retrocede desde su punto de apertura mensual. Y en la semana que estamos a punto de terminar, pues tiene unos retrocesos bastante importantes de más de un 1%, exactamente un 1,06% a estas horas de negociación. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen. Como vemos, la cotización está inmerso en un canal bajista. Le vamos a tirar unas líneas para ver cómo tenemos un canal bajista perfectamente formado en la cotización de este par de divisas, por si quieren tenerlo en cuenta la semana que viene. Es una herramienta adicional al comportamiento del precio, pero que siempre es útil para la negociación. Bueno, lo borramos del escenario simplemente para que lo tengan en cuenta si quieren utilizar estas herramientas. El domingo por la noche, día 8, nos arrancó la cotización un poquito por debajo de los 0,9993. Si recuerdan, la semana que viene ya detallamos en nuestra previsión que iba a ser vital los 0,9993 y como vemos en los primeros compases de semana intentó quebrarlo al alza, golpeó este muro de congestión de mediano largo, precio de apertura anual del año 2012 y como vemos durante la sesión asiática de lunes día 9 fue rechazada la cotización, se le hizo fuerte este muro de contención y desde ahí el primer movimiento bajista potente durante la sesión de lunes. Como vemos, después la semana ha estado regido por la congestión de mediano de los 0,9340. Como vemos, respetado una y varias veces, sobre todo en los últimos compases de semana. Vemos cómo en la sesión del viernes, sesión asiática, ha golpeado los 0,9340 y en la apertura americana también ha ido a golpear los 0,9340, nivel que será vital el domingo por la noche cuando abra el mercado, como será vital también por la parte de abajo una congestión de mediano en los 0,9253. Vistazo también en temporalidades superiores, temporalidad trimestral, como siempre llamamos la atención de la directriz bajista de muy largo plazo, todavía alejada de la cotización del par y sobre todo llamar la atención del muro de contención de muy largo plazo en los 0,9680 que está siendo infranqueable. Lleva prácticamente pues 2 años golpeando trimestre tras trimestre y no consigue evolucionar por encima del mismo. 0,9680, este muro debe de ser quebrado si queremos que ataque la cotización la directriz bajista de muy largo plazo. Detalles a tener en cuenta para operaciones pues de largo y de muy largo plazo. Detalles que los vemos aquí un poquito más extendidos en temporalidad mensual. Como vemos por la parte de arriba, el muro de contención de los 0,9680 está siendo vital y por la parte de abajo este año el precio de apertura anual está siendo clave para la negociación, encontrando apoyo perfecto, sobre todo el mes de junio y el pasado mes de agosto. No vamos a detallar nada más en temporalidad mensual. Vamos a un gráfico de temporalidad semanal por si pudiéramos conseguir algún detalle adicional, pero un poquito más. Simplemente ver cómo pues en los últimos meses y en las últimas semanas el muro de contención que supone siempre el punto de partida anual en los 0,9148 pues es lo que está salvando a la cotización. Y vemos cómo está encerrado pues prácticamente durante todo el año en un estrecho rango. Por la parte de abajo en la zona de los 0,91 y por la parte de arriba en la zona de los 0,98, 700 puntos de diferencia de máximo a mínimo en el periodo anual. Vamos al gráfico de temporalidad diaria para detallar cómo la directriz bajista de mediano plazo, vemos esta directriz que nos arranca el pasado día 22 de mayo, sigue vigente, está virgen, ni siquiera ha sido testeada por la cotización del par. De temporalidad diaria no vamos a destacar mucha información más, simplemente
que los 0,9340 han sido vitales en este final de semana, este muro de contención de mediano, y que lo será el domingo por la noche cuando abra el mercado, como el precio de apertura anual. También será soporte muy importante para la semana que viene. Vemos el apoyo del día 13 de junio y el apoyo del día 20 de agosto. Vital, repito, este muro de momento para este año 2013 en la cotización del dólar franco suizo. Volvemos al gráfico de 4 horas y le colocamos principales niveles de soporte y de resistencia. Por la parte de arriba, 0,9340. Primera pieza a batir, imprescindible. Si quiere evolucionar al alza, debe quebrar los 0,9340. Si lo consigue, atacamos el principal nivel de resistencia, 0,9392. Vital en la salida de la presente semana y será principal resistencia para la semana que viene. De los 0,9392 nos llegamos a una congestión de mediano en los 0,9465. Cuidadito con ella, los inversores, como vemos, a principios del mes de septiembre colocaron sus órdenes de venta un poquito por debajo. Muro de contención importante para la semana que viene, 0,9465, y desde ahí nos vamos a la última resistencia, también de la misma categoría que la anterior, en los 0,9252. Por la parte de abajo, una doble barrera delimitada por una directriz bajista de mediano plazo que nos viene desde el 24 de julio del pasado año. Cuidadito porque confluye con la congestión de mediano en los 0,9253. Vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. En caso de quebrarla nos vamos directamente hasta el precio de apertura anual. Principal soporte de la semana que viene, 0,9148. Otra congestión de mediano actuaría como siguiente soporte en los 0,9076. Otro con gestión de mediano largo en los 0,8998. Va a ser el último soporte que le colocamos para la semana que viene. Niveles inmediatos. Por la parte de arriba, con gestión de mediano, 0,9340. Por la parte de abajo, doble barrera en los 0,9253. Bueno, continuamos con el siguiente par, libra-dólar, movimientos de alegría. Vemos cómo desde la zona de apoyo con gestión de mediano del 1,54, 48,5, 1,54, 49, la cotización ha ido quebrando y confirmando todos los niveles de congestión, todos los muros con los que se ha ido encontrando, y en estos momentos amenaza la zona del 1,59. La hora de negociación, que es hoy viernes, pensamos que no va a llegar ya al 1,59, pero bueno, quedan 2 horitas todavía de negociación y en un último impulso podría irse a dormir el fin de semana al 1,59. En estos momentos, como vemos, merodea el 1,5877. La semana arrancó el día 8, domingo por la noche, en el 1,5633. Como vemos, ya desde los primeros compases de semana se mostró muy fuerte, quebrando el 1,5676 al alza. Recordemos que la semana pasada fue vital para sujetar al alza la cotización. Vemos cómo quebró, confirmó, se nos fue al alza el movimiento alcista potente que tuvo el miércoles 11 de septiembre. Unos datos de empleo bastante buenos desde Estados Unidos, desde el Reino Unido, le llevaron a aprobar por primera vez el 1,5825, muro infranqueable durante el miércoles, durante el jueves, y como vemos, el jueves en sesión americana tuvo un rechazo bastante importante. Todo cabía indicar que visitaríamos de nuevo para encontrar un apoyo firme en la congestión de mediano del 1,5748, pero vemos cómo las órdenes de compra de los inversores no dejaron llegar siquiera a tocar este muro, y de ahí quebrando al alza con fuerza el 1,5825 en la sesión americana del viernes día 3. Encerrada entre dos congestiones de la misma categoría, 1,5825 por la parte de abajo y 1,5901 por la parte de arriba, serán vitales el domingo por la noche cuando abra el mercado. Vamos a ver lo que avanza la cotización en el periodo mensual desde el día 1, que arrancó justo en la congestión de mediano largo del 1,58, del 1,5540. Vemos cómo tiene unos avances abultados ya intramensuales de un 2,15% en estos momentos. Avances, como comento, bastante abultados para un periodo intramensual. Desde la apertura semanal en el 1,5635
también tiene unos avances abultados en el periodo semanal de un 1,55, un 1,56% a estas horas de negociación. Vamos a iniciar el análisis desde temporalidad mensual y vamos a detallar lo más importante de este año 2013, el quiebre de la directriz alcista de largo plazo. Venimos diciendo, venimos detallando y analizando desde hace muchísimas semanas, desde que tuvo lugar el quiebre. Vemos cómo la directriz nos arranca el día 9 de enero con un apoyo, primeros de enero del año 2009, con su punto de apoyo en mayo del año 2010. Golpeada durante todo el año 2012, esta directriz alcista de largo no consiguió quebrarlo hasta febrero del año 2013. Venimos diciendo que no ha ido a realizar una confirmación potente. Este cruce de líneas, precio de apertura anual, directriz alcista de largo y congestión de largo plazo en el 1,6151 puede ser vital. Este cruce de líneas para operaciones de mediano, largo y muy largo plazo. La cotización se dirige a realizar una confirmación del quiebre de la directriz alcista de largo plazo. Ténganlo en cuenta para operaciones de mediano, largo y muy largo plazo, porque, repito, esta triple barrera ya lo detallaremos seguramente en semanas sucesivas, la evolución de la cotización del par libra-dólar, pero de hecho lo que va a realizar es una confirmación, repito, sobre esta directriz alcista de largo plazo. De temporalidad mensual no vamos a detallar nada más y nos vamos a un gráfico de temporalidad diaria. El único detalle que vamos a ver de temporalidad diaria es esta directriz alcista de mediano que nos viene desde el 9 de julio. Su punto de apoyo el 2 de agosto y como vemos virgen totalmente. Ni siquiera ha sido golpeada, no ha tenido fuerzas la cotización para ir a golpear. Ya detallamos que el que no tuviera fuerza en la cotización ni siquiera para aprobar la directriz alcista de mediano denotaba fuerza alcista en la cotización del par, como así lo está demostrando. Esta directriz será clave también para jornadas sucesivas en caso de que tengamos una toma de beneficios de mediano plazo. Lo veremos después en temporalidad de 4 horas cuando le coloquemos los principales niveles de soporte y de resistencia. De momento vamos a ver lo que retrocede la cotización del par libra-dólar. Recordemos que estamos en negativo con respecto del punto de partida anual, que la cotización del par lo tiene en el 1,6248. Todavía tenemos la cotización en negativo un 2,26%. Recuérdenlo y recuerden que esta triple barrera que tenemos en el 1,6151, 100 puntos por encima, el precio de apertura anual y la directriz alcista de largo plazo será vital para la evolución del par en el mediano, largo y muy largo plazo. Vamos a delimitarle niveles de más cortito plazo para operativas intrasemana y que le ayuden también para la negociación de intradía. Ya saben ustedes que todos los días a primera hora a las 5:30 GMT de la mañana colocamos el análisis para la negociación de intradía, colocándole niveles intermedios entre estos muros de contención potente que nos ayuden a realizar recorridos más cortitos para la negociación de intradía. Todos los días a partir de las 5:30 GMT en nuestra página y a través de redes sociales pueden acceder a estos análisis gratuitos de Forex. Bueno, volvemos al gráfico de 4 horas y le vamos a colocar las principales resistencias. En primer lugar, congestión de mediano 1,5901. La primera pieza a batir por la cotización el domingo por la noche cuando abra el mercado. Desde ahí nos vamos a la siguiente, de la misma categoría que la anterior, 1,5960. La principal de la semana que viene, también de mediano plazo, en el 1,6010. Cuidadito con este muro de contención cercano al nivel psicológico del 1,60. Del 1,6010 nos llegamos a otra congestión de la misma categoría que las anteriores en el 1,6073, a tiro de bala ya de la directriz alcista de largo y de la congestión de largo en el 1,6151, que será la última barrera de resistencia para la semana que viene. Por la parte de abajo, como primera fuerza de soporte, congestión de mediano 1,5825. Recuerden que ha sido vital durante toda la semana que hemos terminado, sujetando al alza perfectamente hora tras hora y día tras día a la cotización del par.
Expandimos un poquito el gráfico para verlo más en detalle. Por la parte de abajo será la primera pieza a batir el domingo por la noche cuando abra el mercado. Desde ahí nos vamos a buscar la siguiente barrera de soporte de la misma categoría que la anterior, 1,5748. Atentos a la confluencia de la directriz alcista de mediano que hemos visto anteriormente en temporalidad diaria porque confluye con el 1,5675, con gestión de mediano principal soporte para la semana que viene, 1,5675 y medio, 1,5676, principal soporte para la semana que viene. Desde ahí nos vamos a una congestión de mediano en el 1,5605. Vital el apoyo que tuvo la cotización el domingo por la noche cuando abrió el mercado sobre este muro de mediano plazo. Volverá a ejercer fuerza de soporte y el último que le colocamos en el 1,5540. Como ya sabemos también muro de contención muy potente con gestión de mediano largo. El domingo por la noche cuando abra el mercado 1,5901. Primera barrera de resistencia por la parte de abajo como primera fuerza de soporte con gestión de mediano 1,5825. Continuamos analizando el mercado. En este caso vamos con el dólar australiano y el dólar americano. Vital el quiebre de la directriz, que la vamos a ver, de la directriz bajista de mediano. Esta directriz que nos arranca, como vemos, el pasado día 11 de abril. Su quiebre lo tuvimos el día 4 de septiembre, la confirmación perfecta y desde ahí hasta la fuerza de imán de los 0,9325 que de momento no deja evolucionar al alza a la cotización del par. Muro de contención potente que desde su quiebre el pasado día 19 de junio, después de haberlo testeado el pasado día 11 del mismo mes, el quiebre confirmación perfecta no deja evolucionar a la cotización del AUD-USD por encima del mismo. Cuidadito, será importante también la semana que viene. Volvemos al gráfico de 4 horas para ver lo que nos ha ofrecido la cotización en esta semana que hemos terminado y para ver también los avances intramensuales e intrasemanales de la cotización. Como vemos, nos arrancó el día 1 de septiembre en la zona de los 0,8942 y en estos momentos tiene unos avances muy importantes de un 3,41% en lo que llevamos de mes de septiembre. Desde el punto de partida semanal, el día 8, como vemos, tiene unos avances mínimos, al final va a cerrar con unos avances mínimos de un 0,44%, colocado por encima del precio de apertura semanal. Como vemos, la cotización va a acabar encerrada por la parte de arriba, teniendo como muro de contención muy importante los 0,9325 y por la parte de abajo el muro de contención de corto de los 0,9210. Serán vitales estas dos barreras el domingo por la noche cuando abra el mercado. Temporalidad trimestral para ver el detalle más importante que nos deja en este año 2013. Muro de contención de muy largo plazo, vital, 0,8888. Ha sido el muro con el que ha chocado la cotización del par y el soporte más importante que tenemos de momento en este año 2013 para seguir la evolución del AUD-USD, 0,8888. Vamos a un gráfico de temporalidad mensual para ver el quiebre de la directriz alcista de largo plazo que nos viene desde el año 2008. Como vemos, quiebre, confirmación perfecta de esta directriz y de ahí el movimiento bajista desprendiéndose de su precio de apertura anual del 1,0391. Aprovechamos ya para ver el retroceso que tenemos desde su punto de partida anual, desde el 1,0391. La cotización del par tiene un retroceso moderado intraanual de un 11%, exactamente de un 11-15% en estos momentos de negociación del viernes 13 de septiembre. Por la parte de arriba, como vemos, infranqueable los 0,9325, igual que por la parte de abajo los 0,8888. Muros de contención potentes que deben de ser tenidos en cuenta para operaciones de largo y muy largo plazo. Vamos a un gráfico de temporalidad semanal por si puede ofrecernos alguna información adicional. Bueno, pues poquito más. Simplemente lo que hemos visto anteriormente, muro de contención por la parte de arriba potente 0,9325 y por la parte de abajo 0,8888. Son los dos muros más potentes que tenemos en este año 2013, donde se encuentra inmersa la cotización en estos momentos. Echamos un vistazo en temporalidad diaria para ver si sacamos alguna información. Bueno, pues nada más
la verdad, simplemente el quiebre y la confirmación perfecta con el recorrido bastante nutritivo hasta la congestión de largo de los 0,9325. Es el único detalle a tener en cuenta. Y por la parte de abajo, pues bueno, más de lo mismo, bombardeando, golpeando el muro de los 0,8888 sin ser capaz la cotización de tener un quiebre ni siquiera en temporalidad diaria. Nos vamos, volvemos al gráfico de 4 horas y le colocamos soportes y resistencias para la semana que viene. Comprimimos un poquito el gráfico para que se vean más en detalle los niveles. Por la parte de abajo, como primer soporte de corto plazo, 0,9210. Primera barrera a batir. La siguiente barrera también de la misma categoría que la anterior, 0,9121. Recorrido amplio hasta la congestión de mediano y principal soporte de semana, 0,8980. Desde ahí nos encontramos otro nivel de corto en los 0,8943 y el último soporte con gestión de muy largo plazo, como ya hemos detallado, 0,8888. Vital, como hemos comentado en varias ocasiones. Por la parte de arriba, vital será el quiebre de los 0,9325. Si lo consigue la cotización, atacamos una congestión de mediano largo en los 0,9430, resistencia principal para la semana que viene. Y de los 0,9430 tenemos un recorrido amplio hasta una congestión de mediano en los 0,9566 que actuará como última resistencia. Por la parte de arriba, el domingo por la noche, cuando abra el mercado, 0,9325, primera resistencia a vigilar. Por la parte de abajo, primer muro de contención de corto plazo, 0,9210. Bueno, continuamos con la cotización del euro-yen y lo que nos ha ofrecido la cotización de este par en la semana que hemos terminado. Como vemos, nos arrancó en los 131.20 el periodo semanal el domingo por la noche, día 8, enseguida chocó por primera vez con los 131.82, tuvo un rechazo potente de corto plazo y vemos como en la sesión americana de lunes día 9 se posicionó por encima de esta congestión de mediano y lo que es más importante, nos quebró y nos confirmó la directriz bajista de mediano plazo que nos viene desde el 22 de mayo del presente año, muy probada, muy testeada y muy golpeada a finales de agosto y a principios de septiembre. Echamos un vistazo en temporalidad diaria a esta directriz bajista de mediano plazo que, como comentamos, nos viene desde el día 22 de mayo. Se arranca el día 22, golpeada en varias ocasiones, quebrada y confirmada el pasado día 9 de septiembre, lunes de la presente semana. Cuidado porque esta doble barrera la semana que viene va a ser vital para seguir la evolución del par. Volvemos al gráfico de 4 horas para seguir viendo los detalles. Bueno, el detalle más importante es que a la postre, el día 12, jueves día 12 y el viernes día 13, los 131.82 junto con la directriz bajista de mediano, esta doble barrera ha sido vital, como ya hemos venido detallando en nuestros análisis intradiarios que hemos delimitado este muro de contención en las últimas jornadas como principal soporte y así ha ejercido día tras día. Será vital, como comentamos, el domingo por la noche cuando abra el mercado. Temporalidad trimestral en el euro-yen. Le damos un repasito siempre. Desde el año 2000, como vemos, año 2000, directriz alcista de muy largo plazo, quebrada el pasado año 2010, como vemos, confirmada su recorrido muy potente de más de 2.000 puntos. Este recorrido en la confirmación de la directriz alcista de muy largo plazo y vemos cómo pelea este año 2013. En estos momentos ya se encuentra por encima de la misma. Estas directrices de largo y muy largo plazo son siempre recordadas por los inversores, no se olvidan tan fácilmente porque son directrices que tienen mucha potencia de muchos años atrás, de ahí que aunque hayan sido quebradas y confirmadas ya en el tiempo, los inversores las van a recordar a lo largo de la historia. En temporalidad mensual, detalles importantes a tener en cuenta. En primer lugar, vamos a ver lo que avanza la cotización desde el precio de apertura anual en la zona de los 114,54. Tenemos unos avances intraanuales de más de un 15%, un 15,52% a estas horas de negociación de hoy viernes. Tenemos un avance moderado para una temporalidad intraanual. Por la parte de arriba, 133,55, vital, determinante este muro de congestión de largo plazo respetado a lo largo de la historia. Va a ser vital teniendo en cuenta que el máximo intraanual lo tenemos un poquito por encima del mismo.
un quiebre definido y confirmado de los 133,55 le daría pie a la cotización para acabar este año 2013 con movimientos y con ganancias importantes. Por el contrario, otro rechazo de los 133,55 le haría daño y volveríamos otra vez a esta doble barrera en la zona de los 126,96. Concluyen con gestión de largo y directriz alcista de muy largo plazo, que hemos visto que viene desde el año 2000, como vemos, siempre ejerce muchísima fuerza de soporte o de resistencia, dependiendo por dónde la pille, pero siempre ejerciendo muchísima fuerza sobre la cotización del par. Este cruce de líneas en los 126,96 seguirá siendo vital para operaciones de mediano, largo y muy largo plazo. Vamos a temporalidad diaria para ver si nos ofrece alguna información adicional. Poquito, simplemente volver a visualizar el quiebre de la directriz bajista de mediano, este quiebre alcista potente el día 9, su confirmación y, como comentamos, mientras no pierda los 131,82, no hay miedo de movimientos bajistas para la semana que viene. El periodo semanal, como vemos, el domingo por la noche, día 8, nos arrancó en los 131,22 y, como vemos, va a conseguir cerrar el periodo semanal con unas ligeras ganancias en estos momentos de un 0,69%, desde su punto de partida semanal hasta el cierre, que seguramente lo tenga en la zona de los 132. Volvemos al gráfico de 4 horas para colocarle ahora sí los principales niveles de soporte y posteriormente le colocaremos los principales niveles de resistencia. Por la parte de abajo, Vital 131,82. El quiebre definido y confirmado de los 131,82 le abriría las puertas para un recorrido bajista potente, hasta un nivel de corto, 130,02. Cuidadito, porque ya tuvimos apoyo el pasado día 6 de septiembre sobre este nivel de corto. Quebrado los 130,02, casi coincidiendo con el nivel psicológico de los 130, vamos a testear una congestión de mediano, 129,48, también vital, siempre respetada por la cotización del par. De los 129,48 nos topamos con un nivel de corto, 128,75. Desde ahí, recorrido amplio, sin ningún nivel intermedio y ningún nivel de corto, hasta los 126,96, con gestión de largo que confluye prácticamente con la directriz alcista de muy largo plazo, que hemos visto estos dos niveles, estas dos barreras, las hemos visto detalladas anteriormente en temporalidades superiores. Último soporte para la semana que viene, 126,96. Por la parte de arriba, un apoyo firme y decidido en esta doble barrera, 131,82, en la salida el domingo 15 de septiembre por la noche, le daría pie para atacar los 133,55. Será vital el domingo por la noche y en los primeros compases de negociación de semana. Tengan en cuenta que los máximos intraanuales lo tenemos un poquito por encima en la zona de los 133,80. Si quiebra al alza, la principal resistencia va a ser la primera y principal resistencia de semana, 133,55. Tendríamos recorrido muy amplio, sin niveles intermedios y sin niveles de corto, hasta los 135,35. Y desde ahí la última resistencia que le colocamos para la semana que viene, con gestión de mediano, 136,16. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, 133,55 por la parte de arriba. Atentos a este muro, principal resistencia de semana. Por la parte de abajo, cuidadito con los 131,82, porque el quiebre del mismo le daría pie a la cotización, le abriría las puertas para movimientos bajistas más importantes la semana que viene. Vamos a echarle un vistazo de pasada a las cotizaciones de la plata y del oro, simplemente para ver que los niveles de congestión histórica, respetadísimos siempre por las cotizaciones tanto de la plata como del oro. Vital está siendo los 21,37 este año 2013 para la cotización de la plata, respetadísimo siempre. Vamos a ver cómo la cotización de la plata ha tenido un movimiento bajista muy importante en este periodo semanal, desde el domingo día 8, que abrió el mercado en la zona de los 23,83, consigue unos retrocesos a estas horas de negociación de un 7,28%. Retrocesos, pérdidas muy abultadas para un periodo semanal y ha llegado a retroceder más de un 10%, chocando con el muro de muy largo plazo de los 21,37. Situación similar también nos ha ofrecido el oro. Desde el día 8, domingo por la noche, cuando abrió el mercado, desde los 1.391 nos está ofreciendo pérdidas importantes del entorno del 5%,
que repito, para un periodo semanal son retrocesos muy abultados, pero ha llegado a retroceder incluso más de un 6%. Como vemos, la congestión de mediano largo siempre ejerciendo fuerza sobre la cotización del oro en los 1.327, que va a ser vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. La semana que viene realizaremos un análisis especial de la plata y el oro. Estén atentos a ello si les interesan las cotizaciones de la plata y el oro. Seguramente el martes o el miércoles de la semana que viene realizaremos ese análisis especial de los metales preciosos. Bueno, pues nada más, hemos llegado al fin de este análisis de previsión, como siempre con la intención de realizar una correcta lectura del mercado y de colocarle esos niveles de congestión que día tras día se demuestra que son vitales para la negociación, tanto de intradía como de mediano y de largo plazo. Y sobre esas congestiones históricas, ustedes deben de aplicar después sus herramientas de intradía, bien siguiendo nuestros análisis intradiarios, donde implementamos con herramientas de cortito plazo o bien con sus estrategias, con las estrategias que ustedes estén acostumbrados a utilizar. Bueno, pues nada más, simplemente desearles que la semana que viene pues tengan un buen negocio de intradía y de intrasemana, y ya saben que todos los días a primera hora a partir de las 5:30 GMT tenemos colocado en nuestra página en la sección de análisis diario la previsión de intradía con los principales niveles en los principales pares de divisas. También deben de saber que a las 6:30 GMT, 8:30 del horario español, realizamos todos los días también un análisis en directo a través de FX Street. Y recordarle ese webinario, esa conferencia también a través de FX Street, que voy a impartir yo personalmente el lunes por la tarde a las 15:30 GMT, 17:30 del horario español, titulada Psicología del Trading, una gran mentira. Bueno, pues nada más, que tengan buen fin de semana, que tengan buen negocio la semana que viene, y aquí estamos para cualquier duda o cualquier comentario a través de nuestros teléfonos, a través de las redes sociales, a través de Skype, en fin, si quieren ponerse en contacto por cualquier motivo con nosotros, pueden hacerlo a través de estas vías. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.